Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar este culto al Señor y le voy a pedir a Marily que tenga la bondad de hacer una oración de invocación en esta hora. Amén. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, en estos momentos. Te damos las gracias por un día nuevo que tú nos has dado de vida. Te damos las gracias, Señor, porque amanecimos bien y por eso te damos gracias a ti. Y en estos momentos, Señor, nos disponemos a alabar tu nombre. Nos disponemos a leer tu palabra, a escudriñar esa palabra que es viva, que es eficaz, que es bálsamo y refrigerio a nuestro espíritu, Padre. Te pedimos que tú estés aquí en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo se deje sentir y se manifieste en este lugar. Que la palabra que vamos a estudiar en esta mañana pueda ser de edificación a nuestra vida, Señor. Así también te pedimos que sea de edificación esta palabra, este culto, a los hermanos que nos escuchan, Señor, a través de la internet. Que a cada uno de ellos tú puedas ministrarle en este día. Que esta palabra sea, Señor, aliento. Que esta palabra sea consuelo y fortaleza para aquellos en necesidad, Aleluya. Señor. Que esta palabra corrija a aquellos que necesitas corregir, Señor. Porque tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la vas a enviar, Señor, en esta hora. Así que nos ponemos en tus manos y ponemos este culto en tus manos, esperando y confiando que tú hables a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este hermoso día y que con nosotros y con todos los hermanos en este día, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar a salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y a tu nombre gloria, 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 y a tu nombre gloria. Puedes alabarte igual y cantar salmos a tu nombre. Puedes alabarte igual y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anuncia por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Y a tu nombre gloria, y a tu nombre gloria, y a tu nombre gloria, y a tu nombre gloria. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la palabra. Nos habíamos quedado la última ocasión que discutimos Corintios. No leímos Corintios, ¿te acuerdas? Le cambiamos. Lo sé, pero la última vez que hablamos de Corintios fue en 20. Corintios 15, Versículo 20. versículo 20, correcto. ¿Qué es hoy? Número. ¿Ok?
Ahora Así estamos a que 8. tienen ya sus Biblias listas ahí. En el capítulo 15, versículo 20. No sé si recuerdan que habíamos estado hablando los primeros versículos de esa porción bíblica. Hacen referencia sobre la resurrección, ¿verdad? Habla sobre la resurrección. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? Resurrección. Y en mi Biblia, el capítulo 20 se llama Cristo, la sesión del capítulo 15, versículo 20 se llama Cristo, garantía de la resurrección. Cristo, garantía de la resurrección, es el título del capítulo 15 de 1 de Corintios en las Américas. ¿Qué no tiene? La Reina Valera de ustedes no tiene. No, porque tiene desde el 12 la resurrección de los muertos. Por eso. Que está incluido ahí. Muy bien. Pero ya saben, ¿verdad? Y hablamos de la resurrección. Lo más importante que debemos aprender y nunca olvidar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que vamos a ver si recuerdan que yo les enseñé eso. ¿Por qué es importante la resurrección? No todas a la vez. ¿Pero por qué? Porque es importante que Cristo haya resucitado. Para Dime, Diego. ¿Para salvación? No, para salvación no. No digan disparate. Los pecados, para sanar nuestros pecados. los pecados. Para los vidas. El Señor resucitó y es importante que haya resucitado porque de lo contrario nuestra fe no se puede sostener porque entonces la muerte venció al Señor. De que fue en vano el sacrificio, entonces se hubiese sido Claro. en vano. Eso ustedes lo saben, o sea, yo se los enseñé y se los enfaticé bastante. La importancia de la resurrección de Jesús es porque nuestra fe se sostiene en esa resurrección. Si Cristo no vence a la muerte, Cristo no puede perdonar ni lavar nuestros pecados. El sacrificio hubiese estado incompleto. Se completó porque después que muere, resucita. Quiere decir que en efecto tiene el poder. Porque si se murió como se muere cualquiera y no sabemos más de él, pues no sabemos más de él y seguimos nosotros cargando con nuestra culpa. Pero la fe que nos justifica porque resucitó. ¿Lo entienden? No se les va a olvidar. Había un versículo que decía, en vano sería nuestra fe. En vano creeríamos entonces. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Ves? Si no resucitó Jesucristo, entonces No hay no. pues es uno más. Hermano, es que la Biblia, que Pablo estuviera diciendo eso. Okay. ¿Lo entienden? ¿Lo entiendes, Clarín? Así que eso es fundamental que ustedes jamás se les vuelva a olvidar. ¿Ok? Y vamos ahora para la segunda parte de este capítulo, que va a seguir hablando sobre la muerte y otros temas. ¿Ok? Así que vamos al versículo 20. Le voy a pedir a Diego que por favor comience leyéndolo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Mas ahora Cristo ha resucitado De los De muertos. entre los muertos, y después dice primicias. de los que durmieron. Es el primero que resucita. Bueno, sabemos que antes de que nuestro Señor Jesús resucitara, ¿quién más resucitó? Lázaro. Lázaro, ¿verdad? Que fue por- Y hay otras instancias en donde el Señor resucitó personas milagrosamente. Pero una vez esas personas fueron resucitadas y volvieron a morir, ¿resucitaron? No, No. murieron. La única persona que ha vencido la muerte, que ha resucitado para nunca más morir, ¿es quién? Jesús de Nazaret. Jesús sufrió la muerte y resucita Resucita, pero y permanece vivo. que vencer la muerte no es resucitar nada. Vencer la muerte no es resucitar nada más, es mantenerse, ¿verdad? Exacto. No morir. Jesús es eterno. Y dice primicias porque Él es el primero. Primero.
Porque todo cristiano, todo buen creyente debe guardar en su corazón la promesa de la que. La primicia. No, la primicia es Cristo, el primero. Entonces, ¿qué es lo que debe guardar como promesa el creyente? Que resucitaste. Ajá. Que Habla, dilo Mari, si lo que ¿Resucitará? que resucitará y que. Y alcanzará La vida eterna. Dios ¿Es el mío, galardón? yo le estoy hablando a ustedes de cosas del ABC cristiano. Esto es el ABC cristiano. Los cristianos, a diferencia de los demás seres humanos, tenemos la esperanza de resucitar, y una vez resucitemos tenemos vida eterna junto a Cristo Jesús. Digo, si es que te interesa seguir viviendo con Cristo Jesús, o si te interesa tener un estado de conciencia despierto. Primicia de los que duermen, dice el versículo, ¿verdad? Algo así. primicia de los que durmieron. De los que durmieron. ¿Qué es eso de los que durmieron? Amarili está buscando un comentario bíblico. Dale, pueden buscar en su comentario bíblico. Pero si Dice busca, aquí, busca el comentario. primicia es la primera parte de la cosecha que los judíos traían al templo como ofrenda. Aunque Cristo no fue el primero en resucitar de la muerte, Él resucitó a Lázaro y a otro. Fue el primero que nunca volvió a morir. Eso ya se lo expliqué. Es el precursor, la prueba de nuestra resurrección a la vida eterna. Eso ya se los acabo de explicar. Eso es lo que tú explicaste. Así que más o menos el comentarista dijo lo que yo les acabo de enseñar a primera parte. ustedes. Ujú. Ahora, ¿quiénes son los que durmieron o quiénes son los que duermen? Los que murieron. Las personas que están muertas. Muy bien. El asunto sobre la muerte y el asunto sobre dormir y el asunto sobre estar vivo y resucitar se va a ir complicando en la medida en que vayamos avanzando. Vamos a estar buen tiempo en este capítulo y en esta parte en específico, porque hay muchas cosas que son misterio. Continúa, María. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ese qué versículo es? 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre. Ajá. Por cuanto la muerte entró, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué versículo es ese? 21. Explícame ese versículo, Amarili. Vamos a ver si tú lo entiendes. Estamos No, hablando... porque la muerte vino como resultado del pecado, de la anarquía, de la nueva. Ahí fue Como la resultado del pecado, del hombre del pecado, original. dilo claro y duro, original. Ahí fue que La muerte entra como resultado del pecado. El pecado fue el aguijón, la llave que activó la muerte. ¿Lo siguen? Adán y Eva estaban muy tranquilos y en paz allá en el paraíso. ¿Hasta que qué? el pecado. Hasta que pecaron. Ese aguijón del pecado, ¿qué trajo? Muerte. Hasta ese momento no había muerte. Por un hombre vino la muerte y por un hombre se fue la muerte. Por un hombre vino la muerte y por un hombre, ¿qué, Clary? Vino la muerte, se fue la muerte. Dilo como lo dice el versículo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No, la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte. ¿Quién es ese hombre? Dime el nombre, Clarimar. Por uno, ¿pero qué? ¿Por dónde entró la El nombre de ese hombre. Dilo duro. Adán. Clarimar, Adán. Muy bien. Ahora dime, si la muerte entró por Adán, ¿por quién entra la resurrección? Diego. Cristo. Por Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que dice el versículo. El versículo nos está entrando. Por un hombre vino y por otro hombre se pudo vencer. Claro. Se pudo vencer.
¿Se pudo vencer qué? La resurrección. No. La muerte. La muerte. La resurrección es el vehículo. La muerte. Y si se pudo vencer la Me muerte. confunde porque como la muerte no la ha vencido todo el mundo. Pero Cristo sí. Y si tú por fe crees en Cristo, tú también lo vas a vencer. Ahora, Cristo venció la muerte. Y si venció la muerte conjuntamente con la muerte, ¿qué más venció? Aleluya. El pecado. Muy bien, Clarimal. El pecado. Hay una relación bien íntima entre pecar y muerte. Porque el pecado lleva a muerte. Es como la consecuencia. Es el vehículo. Bueno, hay un pasaje bíblico que dice cómo. Hay un pasaje bíblico que lo relaciona y lo dice, lo ejemplifica muy bien. Porque la paga, El pecado es muerte. ¿qué? Próximo versículo, amarillo. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí lo aclara, ahí, dijimos, ¿verdad? que dijimos. Sigue, lo aclara. Pero cada uno en su debido orden. Ajá. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Di el otro versículo para coger ese y el otro. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Voy a hacer sufrir a Clarimar. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú me puedes decir de esos dos versículos? ¿De qué está hablando? Dame una idea más o menos. ¿Qué tú crees de qué estará hablando Pablo? Primero dice que todo es por un qué. Un orden. Y después dice lo que dice, ¿verdad? Dime, Clarimar, ¿qué tú piensas? ¿De qué estará hablando él? Y mientras Clarimar va pensando, ustedes también vayan pensando. ¿A qué se refiere Pablo? Puedes usar el comentario bíblico si quieres, amarillo. Cristo, las primicias. Que vieron Primero, como lo primero, los que vieron cómo él resucitó. Mira, no los que le vieron resucitar. Pero te estás acercando porque Que son como las primicias. las primicias son los fieles. los ¿no? fieles, Cristo y toda su gente. Dime el orden. Léelo de nuevo el versículo. dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo ¿Ves? en su venida. Miren, yo no quiero que piensen, yo creo que el comentarista lo sugiere, que ahí está dando un orden estricto de cómo van a ser las cosas, ni está diciéndonos a nosotros, esto va a ser estrictamente así y después así, y está hablando del fin de los tiempos, no. Está hablando en términos muy generales de cómo es o cómo va a ser el escenario del fin, de su venida. Pero más que eso, más que dejarnos a nosotros saber cómo van a ser las cosas en un orden específico, lo que Pablo quiere es que nosotros sepamos con claridad dónde vamos a estar parados cada uno de nosotros cuando llegue esa hora. En ese momento. O vas a estar En su venida. en su venida, vas a regresar con él, vas a despertar con él, vas a despertar con los fieles, o vas a estar en otro lado y en otro sitio. Y si despiertas, vas a despertar ¿para qué? ¿Para regresar con él o despiertas para juicio? Porque todos vamos a despertar para Pero juicio. uno para exacto. Fíjate lo que dice el próximo versículo. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lee el comentario bíblico de esos dos versículos si tiene. Tiene del 24. Perdón, del 24 al 28 que tiene. ¿Lo leo? Léelo. Esta no es una crónica secuencial ¿Qué? de acontecimientos, ni se da una fecha específica para ello. ¿Entiendes lo que Pablo destaca que el Cristo resucitado conquistará todo lo maligno, incluyendo la muerte.
Sí, hasta ahí. Más que decirnos a nosotros el orden de las cosas, lo que quiere hacer es hacernos claro a nosotros, Cristo va a vencer. Y si Cristo vence, todos los que están con Cristo también van a vencer. Si Cristo vence la muerte y nosotros creemos que también vamos Claro, vamos a vencer la muerte y vamos a resucitar igual que Él. Y cuando llegue el fin, cada uno de nosotros en esa resurrección va a asumir el rol que le corresponda o que Dios determine. Sigue, mamá. Dice, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a Gloria a todos Dios. sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nos parece un enredo, ¿verdad? Ujú. Se ve como un trabalengua ahí. Pero de nuevo, Hasta me perdí. sí, pero Pablo lo que está diciéndonos a nosotros, mire, cuando lleguen esos días de resurrección, cuando lleguen esos días del fin, tiene que quedarnos claros a nosotros desde ahora que la autoridad de Cristo va a estar por encima de todo el universo. Cristo ya es la autoridad, pero va a ser manifiesta totalmente, con plenitud. Por eso dice que el enemigo y la muerte se acabaron. Pero el Hijo no va a ser vencido en la muerte. Y todo va a estar sujeto bajo su autoridad. Sin embargo, dice que también Él se sujeta a quién. Han sido sujetados a eso. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es el que le Para sujetó? que Dios sea todo en Todo. ¿Quién es el que le sujetó? ¿Quién sujetó a Cristo? Dios Padre. El Me Padre. dice expresar. Dios Padre. Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo, ¿Dios qué? Espíritu Santo. ¿Ok? Es el mismo Dios con tres funciones distintas. No son tres dioses. No. Es un solo Tiene su Dios. tiempo. Con su, Están todos en la misma parte, pero están cada uno tiene una función de tiempo. una función, exacto. Como cronológica. No necesariamente, Exacto, no por necesariamente. eso te dije al principio que estaba hablando que están los tres siempre. Tienen tres funciones distintas. Claro. Eso tiene. Cristo tuvo, no insistas en el tiempo. Es que está cuando está. Cristo Jesús sí se sujetó a un tiempo. Vamos a ponerlo así, cuando vino a la tierra. Pero recuerda, Cristo vuelve. Yo sé, por eso te estoy diciendo antes que están los tres siempre. Siempre están los tres. Y siempre han estado los tres y siempre estarán los tres. Nosotros estamos hablando de algo aquí que nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo profundo de lo que estamos hablando. Porque nosotros nos acostumbramos a hacer los cultos y a estudiar la palabra. Pero tú sabes lo que es, que nosotros estamos hablando de cosas de carácter eterno. En el cielo, A veces Herrera. las luminarias de los serafines, los querubines, los arcángeles, toda esa gente allá arriba, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo, toda esa deidad de Dios es mucho más profunda que nosotros aquí cuatro, tratando de entender y descifrar lo eterno del Señor. Solamente una persona que de verdad se pellizque a sí misma se dará cuenta de que nosotros estamos aquí como cuatro eruditos, tratando de conocer el carácter del Señor y ver cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos moldea. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Porque un día tú te vas a morir, Clary. Un día yo voy a partir. Y cada uno de nosotros en ese momento tendrá que enfrentar al Señor. Sigue, María. Ok. Dice,
pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él las cosas, para que Dios sea con todo y en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Déjame explicarles eso. Miren ese versículo 29. Sí, porque yo no entendí nada. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Yo sé que nunca lo iban a entender. El comentario bíblico Yo no. les habla sobre eso. Y es que se acostumbraba en el tiempo... Ahora se ora. ¿Cómo es? Ahora es que se ora y se hace un culto para los muertos. Eso es. Oye, se está acercando. Cuando Los hermanos católicos, ¿verdad? Oran por las personas que fallecieron y le hacen pues, un montón Así que yo no entiendo. de ritos. Pues es algo parecido. Es que en el tiempo de Pablo se acostumbraba a que las personas que murieron sin haberse bautizado, pero que murieron en la fe, una persona se ofrecía como... No como sacrificio, como... ofrecía a su persona como vehículo para el bautismo de uno que ya había muerto. Vamos a ver si me entienden. Ustedes conocen a una persona que conoció a Cristo. La muerte le llegó antes de bautizarse. Y tú te ofreces para que te bauticen. Estuvieran bautizando Lo a a la él. persona. Sí. Sí, eso se acostumbraba a hacer en aquel tiempo. ¿Ok? Pablo no dice si está bien o está mal, fíjense. Pablo lo que dice es, bueno, ¿para qué nosotros nos vamos a envolver haciendo esto? Si ¿Sí, ya murió? Ya él murió, exacto. Eso lo tenías que haber hecho antes. Y si no sucedió, pues Dios sabe, ¿verdad? No se va a perder porque no se bautizó. Digo, si su fe era genuina. No, si era genuina, exacto. Si su fe no era genuina, ya es otra cosa. Otro punto de eso. Porque nosotros no somos salvos por rito o sacrificio, aunque es un sacramento, ¿verdad? Esas cosas. Y es importante. Sigue, Marili. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ahí termina la sección. Ok. Vamos de nuevo para atrás. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El comentario bíblico dice algo. Dice, cada día muero se refiere a la exposición al peligro. No hay evidencia de que Pablo en ese momento hubiera Ninguna batallado fiera. en Éfeso contra fieras. Fieras animales. Pero se refiere a la oposición salvaje a la cual se enfrentó. Miren, ustedes como cristianos, Bueno, no todos los días se enfrenta. todos los días tienen que enfrentarse a pruebas y todos los días usted tiene que morir. Su yo tiene que morir. Porque si su yo no muere, Su orgullo, su orgullo no muere, el asunto se va a complicar. Cuando él dice todos los días muero, él sabe por qué lo está diciendo. Yo tengo que morir a mí. A mi desapego. ¿Para qué? ¿Cómo es que te tengo que menguar qué? Eso lo dijo el Juan el Bautista, ¿verdad? Ajá. Es preciso que yo mengue para Ajá. que Cristo entonces se enaltezca y Ajá. crezca. Pues es lo mismo. Se supone que nosotros, en esas luchas con las fieras de la vida, tengamos un espíritu de muerte al ego, al yo. ¿Lo siguen? ¿Lo entienden?
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y es una expresión que se puede malinterpretar. Porque alguien puede... Yo Dime. dije, comamos y bebamos porque mañana. Sí. ¿Tienes comentario? ¿Dice algo? Porque puede pensarle que, bueno, pues entonces si la cosa es así... Si Lo pueden interpretar literalmente, comamos y Exactamente. bebamos porque ya mañana Pues sí, vamos a morir, pues sí, aprovecha. hay que, la muerte está ahí, Aprovecha el la tiempo. vida está llena de retos, pues entonces pues vamos a comer y vamos a beber. Aprovecha el No, tiempo. no, eso no es lo que él quiere decir. Recuerden, él está hablando de la muerte, y si está hablando de la muerte es algo serio. Ujú. Así que el contexto es que nosotros descansemos y aprendamos a vivir aún en un mundo lleno de tantas cosas, llenas de... que no se sabe si mueres mañana, pues entonces tienes que vivir con ¿qué? Con paz, Confiando en Dios. confiando en el Señor. Hacer las cosas bien y tranquilo. ¿Ok? Pero no es que comamos y bebamos y vámonos a la fiesta, no, no. Es que comamos y bebamos y sepamos hacer lo que vamos a hacer. Con propiedad. Fíjate cómo dice el versículo 33. No erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No piensen que porque son cristianos y están en la gracia y como saben que van a morir, pues como quiera, pues entonces van a irse por ahí a hacer lo que les da la gana. No erréis, no, 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 no. Que de eso no se trata. De estar en malas conversaciones, en vacilón, en relajo, no se trata. Aquí dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? Las malas compañías, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Usted tiene buenas costumbres. A usted como cristiano, como cristiana, se le enseña a tener buenas costumbres. Pero eso que dice aquí Pablo, no es original de Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿viene de quién? ¿Dónde ustedes escucharon eso por primera vez? ¿Eso está en dónde? Ay, Está en Proverbios. Proverbio. Y eso está en Salmos también. Tú te juntas con una manzana podrida, las probabilidades de que te pudras con la manzana podrida son altas. Las probabilidades de que te infectes son muchas. Si tú estás al lado constantemente de personas que tienen X, Y, Z costumbre, perdón, no te sorprendas que un día te encuentres haciendo lo mismo que esa persona. Especialmente los adolescentes. Ustedes que están en la adolescencia están en más peligro que nosotros. No es que a nosotros no se nos peguen las malas mañas, se nos pegan las malas mañas también. Pero el adolescente, como se está formando su carácter y va creciendo, tiene lo que se llama presión de grupo. No te comas las uñas, claro. Presión de grupo. ¿Ok? Y en esa presión de grupo usted, pues, tiene amigas, amiguitos, amiguitas y quiere estar bien con ellos y lucir bien con la manada. Es así. Y empiezas a ceder tus principios por los principios de ellos y ellas. A veces uno por querer caer bien y cuando vienes a ver, poco a poco, ¡boom!, terminaste haciendo lo que ellos hacen. Corrompen. Y esto es una advertencia. Pablo nos hace la advertencia y el comentarista de la Biblia de Diego también, ¿verdad? No es rey las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También las malas conversaciones hablan de qué. ¿De qué nos sugieren también? ¿Animar de qué? Como las malas. Tú dices las malas costumbres. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. No, yo sé. Las malas cosas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué más podemos decir de eso? Pues que esas malas conversaciones nos puede alejar
de Dios, de la voluntad de Dios, de... ¿No te pasa nada por la mente? ¿A ti? ¿A ti? que nos pueden hacer, nos pueden alejar Llegar al de... pecado. La murmuración, como decimos en Puerto Rico, el bochinche, La burla. la burla. Son vicios de la lengua. Y corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué dice para vergüenza vuestra? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Alguien entiende ese versículo? No hagas las cosas mal porque tú eres el que conoce a Dios y te da vergüenza. Fantástico, perfecto. Muy bien. Pablo está hablando con quién? Con la iglesia de... Con una iglesia, La iglesia con un cuerpo cuerpo, de gente que se supone que le sirve a Dios. está diciendo velen y no pequen, velen y no pequen. Velen No y no pequen. pequen, porque algunos de ustedes que están dentro de la iglesia, que son muy cristianos, Van a... no conocen a Dios. Lo dice claro. Velen, porque ustedes que dicen que son creyentes, no son creyentes nada. Algunos. Y lo digo para que se avergüencen. Porque ¿No? cojan vergüenza y dejen de pecar. Lo digo para que se den cuenta. Dime tú si esto no es un predicador que... Esto es un hombre que habla claro. Un predicador así en un púlpito hoy, Lo matan. yo creo que si aparece... Vivo. No lo van a matar, pero bueno. En este país no, pero en otros sí. Pero está claro, ¿verdad? Que la intención es eso. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, entonces vuelve al tema de la resurrección. ¿Cómo resucitarán los muertos? Se titula Resurrección. Ah, porque ahí entra una nueva Y eso es sección. una parte completa. Y esa sección es bien compleja, porque ahora sí que se pone complejo el La asunto. resurrección del cuerpo. Sí, porque esa... Ok, esa la vamos a dejar para la semana que viene. ¿Ok? Porque de verdad, ahí yo voy a estar mucho con ustedes. Y vamos a necesitar el comentario bíblico para que puedan entender ciertas cosas. Pero miren cómo dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino lo que muere antes. Y está haciendo alusión a la semilla. Y lo que siembras no es del cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro. Está haciendo una metáfora. ¿Vieron que se pone complejo? Pero lo vamos a aclarar. Lo vamos a tener claro la semana que viene cuando tratemos este tema. Nos quedamos en el versículo 30 y qué? Punto 35. 35. ¿Ven? Interesante, ¿verdad? ¿Te gustó? Hoy fue más corto de lo usual, pero es que tenemos que dejarlo ahí por eso. Los tres hasta... Los devocionales de la semana que hemos estado haciendo, ¿les han gustado los últimos que hemos hecho? Sí. Son más largos, son más interesantes. ¿Verdad que sí? Sí. Y esa es la rutina que quiero que tengamos establecida para todos los días por la mañana hacer el devocional. Quiere decir que ese devocional usted tiene que estar aquí a las 7 de la mañana. No después. Usted tiene que sacar tiempo para orar, el tiempo que es suficiente. Y después de orar, ir, bañarse, vestirse, lo que tenga que hacer, lavarse la boca, y a las 7 de la mañana yo los quiero aquí. Porque a las 7 de la mañana vamos a hacer un devocional con tiempo, cosa que después no se tengan que ir corriendo para la escuela y para el trabajo. ¿Está claro? Y vamos a volver a hacerlo como lo hacíamos antes, en donde designábamos una persona para
determinada actividad. Así que mañana le toca a Clarimar hacer la oración de intercesión. Así que vete preparando para que hagas una oración de Clarimar, para que hagas una oración de intercesión. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Los periódicos los repartieron el último día de la semana? Claro. Sí. Todo. Lo sé. ¿Les han dicho algo de los periódicos? Comentarios. No, la gente lo damos, se lo damos, la gente está por el lado, con sus cosas, pues lo coge. Pero usted cuando entrega el periódico, usted lo entrega y sigue caminando. Pues así, pues le bendiga, Le bendiga, le mire, esto tenga. para que lo lea, Muy todo bien. así, no. Siempre te dicen gracias. Siempre te dicen, algunos te dicen gracias, Yo le entregué Dios te a uno, bendiga. otros dicen Dios te bendiga, otros te dicen amén. yo le entregué a uno al que estaba de servicio y que le di rechado con él. Ajá. Ese rechado y le di un periódico. No dicen Dios te bendiga, dicen amén. ¿Qué te dijo Diego? Creo que fue Dios te bendiga. Bueno, pues pónganse en pie entonces. Se está como oscureciendo el día, parece que va a llover. Parece. Qué bueno, qué bueno, Dios. ¿Vamos a estar en comunión? Voy a orar. Señor, gracias por esta experiencia que hemos tenido juntos aquí. Gracias por tu palabra, gracias porque pudimos, ¿verdad?, reunirnos y juntarnos, invocar tu nombre. Te pedimos que nos ayudes en este día y en los días que vienen, en la semana que comienza. Que los cielos no estén tan llenos de agua, Señor, para que yo pueda salir a evangelizar. Y te pido porque protejas a mi esposa y a los niños. Que les ayudes en las pruebas, en los exámenes y en las asignaciones y proyectos que tienen que hacer ahora esta semana, Señor. Te suplicamos por nuestros familiares que están enfermos, como el papá de Pablo en los Estados Unidos, que está enfermo, Señor, con cáncer. Te pedimos también por los hermanos y las hermanas de la escuela de Amarili, que están pasando por pruebas. Te suplicamos por nuestros vecinos y te pedimos por los hermanos de la internet, que también nos escriben, Señor, y nos piden que oremos por ellos. Y los ponemos a cada uno de ellos en tus manos, Jesús, para que tú puedas obrar un milagro. Gracias porque nos das una tranquilidad, Señor, nos das un buen día en nuestro hogar. Y es maravilloso poder compartir juntos en familia tu amor. Ayúdanos, Señor, esta semana, como te dije, y nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú nos darás la victoria. Amén. Nos harás, Señor, sonreír, aún en tiempos en donde la gente solo quiere llorar. En el nombre de Jesús de Nazaret yo he orado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y cantamos a Marilis Rodríguez. ¿Qué tienes ahí? Si tienes algo. Se mueve la mano de Dios, en su palabra vida, se mueve la mano de Dios, en su palabra vida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se mueve con poder, se mueve con poder, Marilis, despídete de los hermanos. Amén. Amén, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y esperamos que se gocen como nosotros nos gozamos a través de la porción de la palabra en la primera epístola de los Corintios y busca del Señor
porque verdaderamente los tiempos están difíciles. En mi país no solamente, en todo el mundo, ¿verdad? Los tiempos están difíciles. Y solamente agarrados de la mano de Dios y confiando y viviendo bajo su amparo, pues vamos a poder seguir hacia adelante. Amén. Amén. Diego. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que se gocen por medio de este culto y que los tiempos están difíciles, pero si se agarran de la mano de Dios, no hay prueba que no vayan a poder vencer con él. Gloria a Dios. Amén. Charimar. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden hacer las cosas bien, que recuerden orar y leer la palabra, que siempre tengan en cuenta de que Dios los está mirando y que recuerden que si hacen las cosas mal, luego hay que quedar vergüenza de usted porque usted es el cristiano y hay que dar el ejemplo. Que Dios les bendiga. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dios bendiga sus vidas y que, ¿verdad?, medite mucho en esto. 1 Corintios capítulo 15. Dios le guarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga.